Bom, muito boa noite a todas e a todos, né? Temos a honra de iniciar mais uma mesa do ProLan Debate, que é essa iniciativa que começamos por ocasião da pandemia, para discutir a conjuntura da América Latina, através da análise e da perspectiva de especialistas de diversos países do nosso continente, né? E essa noite nós temos a honra, o prazer de discutir a situação, a conjuntura e a perspectiva do Chile, né? Para isso, nós teremos a participação de 3 especialistas, sendo 2 delas, Francisca Quiroga e Paola Cornejo, chilenas. Teremos também o Vitor Farinelli, que é um amigo nosso da casa, do ProLan, que é brasileiro, mas é correspondente no Chile há bastante tempo. E temos a honra, para quem já passa a palavra, de ter na mediação, no comando dessa atividade de hoje, o nosso egresso Franco Lopes, né, que é chileno também, e que vai mediar esta mesa. Então, muito boa noite a todas e a todos, agradeço muito a participação das nossas convidadas, dos nossos convidados, e a todos que estão aqui conosco hoje. É isso. Então, tenhamos aí uma ótima discussão. Obrigado. Bom, boa noite. Eu vou falar um pouco em português, porque estamos no Brasil. Certamente, no Chile vão me entender, porque o sotaque é muito forte, puxa mais para o espanhol que para o português. Eu queria primeiro agradecer enormemente ao professor Wagner o convite. Para mim é muito significativo, primeiro porque eu sou chileno e vamos falar do Chile, e segundo porque o ProLan é uma casa de estudos superiores, uma das casas de estudos superiores que me acolheu no Brasil, e pela qual eu tenho enorme carinho. Infelizmente, o tema, o contexto é bastante triste, tanto no Chile quanto no Brasil, e eu vou tentar fazer um contexto breve, bem breve, histórico de como se chegou à explosão social ou estallido social em espanhol. Como a grande maioria sabe, o Chile foi um experimento, uma cobaia dos Estados Unidos para aplicar um modelo neoliberal, que foi incluso aplicado antes que nos Estados Unidos e antes que a Inglaterra. E ele só foi possível de ser justamente aplicado mediante a força, mediante a ditadura de Augusto Pinochet. Durante os últimos 40 anos, tanto na ditadura quanto na democracia, existiram diferentes formas de resistência. A explosão social não aconteceu da nada. Existiram diferentes movimentos, principalmente eu daria destaque ao movimento dos estudantes, tanto secundários quanto universitários, que tiveram diferentes ondas massivas, 2006, 2011, e que provocaram mudanças estruturais, ainda que pequenas, porque, como falávamos antes, o modelo se impõe e é difícil de trocar. No ano passado, em outubro do ano passado, o presidente Sebastián Piñera faz um aumento da passagem e os estudantes secundários que não eram diretamente afetados, mas que se sentiram, de certa maneira, chamados por essa injustiça, porque o Chile é um país que não apenas é um modelo neoliberal, é um país com uma desigualdade muito grande, um custo de vida muito alto, e quem se veria diretamente afetado seria a família, pais, tios. Reagem, começam pequenos protestos nos metrôs, nas ruas, e a partir daí outros movimentos se unem. Conversávamos antes dos movimentos ambientalistas. O Chile é o único país no mundo onde a água é totalmente privatizada. E isso, claro, provoca estragos enormes. E o movimento contra a privatização da água, os ambientalistas se unem a esse movimento, se unem também o movimento contra o sistema de pensões. Vale também dizer que o sistema previdenciário chileno foi aquele que inspirou a reforma da Previdência no Brasil. E vale lembrar também, já que estamos falando de neoliberalismo, que amanhã no Brasil se vota no Senado o marco de saneamento que daria passo à privatização da água. Então, o neoliberalismo é um tema muito presente, é um tema que incluso hoje, em pleno contexto da pandemia, é questionado em alguns países. É possível ver uma editorial de The Economist, de Financial Times, ou o presidente Macron na França falando a favor do papel do Estado.
Mas, em alguns países, infelizmente, Brasil e o Chile, o neoliberalismo continua avançando. Então, volto no contexto da explosão social, esses movimentos, incluso o movimento feminista que adquiriu uma relevância internacional, se unem, convergem, e se cria essa explosão social que oficialmente deixa 23 mortos, feridos de por vida, gente que perdeu a visão parcial ou total, para sempre producto da repressão policial. E talvez todo tivesse continuado se não tivesse chegado a pandemia, que de certa maneira cria um intervalo, cria um lapsus nessas manifestações. O que está acontecendo no Chile hoje, como o Covid veio a deter, entre aspas, as manifestações ou o questionamento ao modelo neoliberal, é que a gente vai tentar falar com Maria Francisca Quiroga, com Paula Cornejo e com Víctor Farinelli, que é um jornalista brasileiro que mora lá no Chile. E vou começar primeiro com Francisca, agora voy a hablar en español, voy a hablar bien lentamente porque los chilenos somos un poco conocidos por esta forma particular, es parte de la riqueza del lenguaje, pero es un poco incomprendido. Francisca, que es profesora de la Universidad de Chile y es directora del medio La Voz de los que Sobran, un medio muy importante que yo acompaño, nos va a contar primero, inicialmente, cuál es el panorama que ella observa. Francisca. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Las saludo, les saludo desde Santiago de Chile. Les quiero comentar de que después de esta contextualización que hizo Franco, llegamos al mes de marzo. Veníamos, en Chile se iba a hacer el plebiscito. Recordemos que una de las cuestiones que se ganó fue que por primera vez, después de la movilización social, después de tener más de 1 millón de personas en las calles, lo de Chile fue una cuestión impresionante. Del 18 de octubre a diciembre, enero, febrero, nosotros estuvimos movilizados con una alta represión policial, con violaciones de derechos humanos. Franco mencionó personas que perdieron sus ojos y que quedaron completamente ciegas, como Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, 2 casos emblemáticos. Todo eso está en el ámbito también de los tribunales, una policía represiva. Entonces, vivimos desde octubre a febrero todas las historias que nos habían dicho de la dictadura. Volvimos a rememorar ese Chile, donde ese Chile democrático, el Chile moderno, el Chile donde las instituciones funcionaban y había una democracia estable a partir de los 90, nos empezamos a cuestionar ese modelo político y además el modelo económico neoliberal, como lo mencionaba Franco. Viene la pandemia y se produjo un fenómeno después del 8 de marzo. Chile hubo un 8 de marzo que fue fastuoso, maravilloso. Ese 8 de marzo fue la última movilización donde iba con mucha fuerza el movimiento por el apruebo, que era el plebiscito que se había fijado para el mes de abril, que tuvo que posponerse por la pandemia. Fue el primer elemento donde la derecha y el gobierno de Piñera, que es un gobierno de derecha, sale con un discurso del orden, con el discurso del miedo. Lo primero que se instala fue el miedo frente a la pandemia, que es muy favorable a los gobiernos de derecha. Sabemos de que el relato de tener miedo va a favorecer que la gente, de alguna forma, deje de convocar al otro, pero lo que pasó fue que en la pandemia se desnudó mucho más las demandas del movimiento social del 18 de octubre. Con la pandemia vimos a un gobierno de derecha, primero inepto, con una incapacidad de administrar el Estado. Un Estado chileno que es neoliberal, con políticas sociales hiperfocalizadas. Recordemos que Chile, como lo mencionaba Franco, tenemos el agua privatizada, que es una cuestión que llama la atención en todas partes del mundo, pero además tenemos la educación y la salud como un negocio. En Chile, nuestro modelo neoliberal heredado de la dictadura, administrado por la socialdemocracia, con esta transición de los 90 que administraron este modelo, expandieron derechos, pero por otro lado tenemos los gobiernos de Ricardo Lagos, socialista, que fue absolutamente favorable todas sus políticas para la privatización y el traspaso de ciertas funciones al mundo privado. Los empresarios aman a Ricardo Lagos. Una Michelle Bachelet 1, que fue con una agenda social, pero siempre tibia, maquillaje, sin tocar las AFP,
y sin tocar los pilares del modelo neoliberal. Bachelet II, que le entrega el gobierno a Piñera, tuvo una agenda más audaz, podríamos decir, porque no le quedaba otra a esa coalición política, porque hay una crisis de la clase política en Chile muy fuerte. Hay una desconexión, ya esto viene del 2000 en adelante, entre los partidos políticos, la élite gobernante, un desprestigio de esa izquierda neoliberal, estos socialistas que administran el modelo, que son los que también tenían negocios en el mundo del agua, negocios en la educación, negocios en la salud, y eso sabemos que a la izquierda le hace pésimo. La derecha puede robar, está como dentro de sus parámetros, ¿no? Pero cuando la izquierda roba, no se salva. O sea, el descrédito y la deslegitimidad es profunda. Y es una izquierda, entre comillas. Recordemos que había un grupo social, movimientos sociales, que no estaban en esa lógica de poder que tenía la concertación de partidos por la democracia, que después se llama Nueva Mayoría con Michelle Bachelet. Explico un poco estos elementos para tener claro que la pandemia nos llega a nosotros con una historia. Hay un conjunto de hechos y trayectoria de los movimientos sociales del 2000 a la fecha. Con la revuelta social, yo creo que el concepto fue la asolada, ¿no? Hubo una apropiación del espacio público el 18 de octubre. Con la pandemia volvemos a las casas, pero volvemos a las casas y empezamos a observar a este gobierno que, primero, miente. Es un gobierno que demuestra que su incapacidad para administrar la salud en Chile, las clínicas, recordemos que Chile tiene el 80% de la población está en un Fondo Nacional de Salud, que se llama FONASA. Lo que pasa es que los más ricos, en este modelo neoliberal, ponen su plata, los más ricos, el 20% más rico, lo pone en ISAPRES, que son las que lucran con la salud. Y entonces el sistema público ya estaba colapsado en Chile, la salud no estaba concebida como un derecho, y hay un debate constituyente. En Chile se menciona en el artículo 19.9, dice la salud es un derecho, y que existen ciertos mecanismos de protección, pero en la práctica, la pandemia, el COVID-19, nos revienta, ¿no?, en la cara y nos dice, tú, por ser pobre, te puedes morir, y te vas a morir. La pandemia muestra la segregación social de que la salud tiene un componente social, étnico, racial, que depende de cuáles son tus recursos y cuál es tu calidad de vida, porque los sectores más ricos, cuando se enfermaron, cuando esto pasó, producto de la gente que venía de Italia o venía de España y llegaron a Chile, la tasa de mortalidad fue baja en Chile. Al principio era como la cifra que decían todos, en Chile el COVID se maneja muy bien porque las cifras de muertes son bajas. No estaban contando bien, deliberadamente, que ese ha sido un escándalo reciente y ya confirmado, pero además acá se produjo otro fenómeno. Las políticas públicas y la política no fue la administración de una crisis. Las políticas de Piñera fueron, primero hablar de la economía, salvar a las grandes empresas. Una ley que se llamó Proempleo, que fue aprobada en forma muy rápida por este gobierno, le puso urgencia, la ley que le llamaron Proempleo. ¿Qué significaba esa ley en la pandemia? Que podían suspender los contratos laborales de los trabajadores y trabajadoras en la pandemia. O sea, y esto iba de la mano con que los empresarios y los directorios de esas grandes empresas en Chile empezaron a sacar sus utilidades y por otro lado estaban pidiendo al Estado que los salvara. Ese es Chile, es el Chile neoliberal que llega a ser ridículo, como en un contexto de crisis sanitaria donde hay políticas, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en Chile se empezaron a aplicar políticas que solo pensaban, las primeras acciones, en resguardar a las grandes empresas, no hacían políticas para las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, se viene una recesión económica que ya se venía desde antes, y la pandemia te deja de manifiesto de que cuando empiezan a crecer los contagios, el gobierno instala una política que le llama inmunidad de rebaño, que fue la política que al principio también en Reino Unido intentaron instalar, y ellos por lo menos cambiaron a tiempo, pero esa política de inmunidad de rebaño, que lo dijo el señor Mañalich, que salió en forma muy escandalosa por no dar a conocer las verdaderas cifras de muertos y de contagio en Chile,
esa inmunidad de rebaño tenía un componente de sesgo de clase, porque estaban de alguna forma condenando a los más pobres a morir. Recordemos que en Chile esta estrategia de inmunidad de rebaño, que ahora la niegan, ha sido todo muy, muy burdo, pero finalmente se instaló una política donde instalaron las cuarentenas dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? De que no hubo un confinamiento completo de las regiones y las zonas que estaban con alta tasa de contagio, porque quisieron, según las políticas del gobierno, mantener a las empresas funcionando. O sea, lo que hicieron fue condenar a los trabajadores, a las trabajadoras de casa, a los obreros, a movilizarse, se contagiaron, llegan a sus casas, y eso es lo que ha pasado, que el aumento de los contagios hoy en día y las personas que se mueren, ya van más de 7.000 muertos en Chile, si contamos los 4.000 oficiales con test PCR versus los 3.000 que son probables, causas probables, y que esa cifra tuvieron que pelearla los medios de comunicación, una periodista, más otros investigadores, científicos. En Chile no había acceso a las bases de datos. O sea, estamos hablando de ese nivel de autoritarismo, con un estado de excepción en la pandemia, y con políticas públicas ineficientes, con esta estrategia de las cuarentenas dinámicas, inmunidad de rebaño, que fracasó. Fracasó principalmente porque en Chile es uno de los países ahora del mundo que tiene más contagiados, aumenta, ya no hay la meseta que se hablaba tanto, nosotros vamos, el aumento es explosivo, y los que mueren son los más pobres. Y las zonas, si uno mira las zonas con mayor densidad poblacional, que están más afectadas y golpeadas, son las ciudades y las zonas, territorios más pobres. Entonces ahí el neoliberalismo, la desigualdad, queda al desnudo en la pandemia. Y queda claro que todo este discurso del miedo, el discurso sensacionalista, alarmista, termina siendo hoy en día una discusión más política, donde la gente ha vivido con sus historias, donde hay un anciano, una anciana que tiene pensiones miserables, que está abandonado en un hospital o que no tiene acceso a una salud como un derecho, una protección del trabajador que no tiene protección a su trabajo. Y el debate de las últimas semanas fue un ingreso familiar de emergencia, que fue muy discutido porque este gobierno, como pasa con muchos gobiernos que son dogmáticos, tiene un dogmatismo ideológico muy fuerte con respecto a la administración económica. Se hablaba de una renta básica universal, como lo han aplicado otros países, y finalmente se optó, después de negociaciones políticas, por un ingreso familiar de emergencia modificado, pero que tiene esta lógica de políticas hiperfocalizadas, políticas sociales donde la gente tiene que ingresar, llenar formularios. Ustedes entenderán que la gente más pobre de este país, adultos mayores, su manejo de las tecnologías es bajísimo, por tanto, la idea siempre es reducir el universo de la lógica del beneficiario y no del ciudadano como titular de derecho. Y ese es un debate político e ideológico que hoy, con la pandemia, queda al desnudo. Nuestra desigualdad, la necesidad de una nueva constitución se ratifica, porque muchos dijeron, con esta pandemia se nos va el plebiscito, se nos va la posibilidad de la nueva constitución vía convención constituyente, porque en Chile no se habla de asamblea constituyente, se negoció un nombre sui generis, convención constitucional, porque en Chile hay como mucho trauma con el lenguaje, ¿no? La izquierda, sobre todo, que está en el Parlamento, tiene muchos problemas de relato político. Pero entonces ahí en la Convención Constitucional pasa a ser el nombre, y esa es una de las tendencias que yo creo que hoy en día, en un escenario doloroso, donde las muertes circulan alrededor de tus conocidos, eso es muy fuerte, cuando ya en Brasil lo están viviendo también. Pero lo que queda al desnudo es una economía neoliberal, gobiernos de derecha que administran como empresas el Estado, que están preocupados de la eficiencia y tienen un dogma con respecto al gasto público y no entienden que estamos en una crisis y que para enfrentar una crisis necesitan al mundo académico, al movimiento social, a los territorios, a los actores locales, y eso ha significado que en Chile es un ejemplo de un laboratorio donde han fracasado las políticas y por el mal manejo del gobierno, en este caso de Piñera, su ministro de Salud,
hubo un cambio de ministro, o sea, imagínate, en plena pandemia ha pasado en otros países, sabemos, en la crisis pasan estas cosas, pero un ministro que era muy cercano al presidente, que sale cuestionado completamente porque no revisaba las estadísticas oficiales del propio ministerio. Ojo que esta cuestión es importante, no es que no estuviera en la estadística, había una decisión política de establecer un mecanismo paralelo para contar, y que les pedían a los médicos de las regiones diferentes que están en la crisis que mandaran los certificados de defunción con una foto, y con eso contaban cuando habían expertos en estadísticas y un departamento que llevaba 20 años trabajando. Y de alguna forma tú dices, bueno, aquí hay un desprecio por el Estado y también por su institucionalidad, y eso pasa también con este gobierno, y Piñera particularmente ha sido muy nefasto en la administración de la crisis. Y en Chile se está pasando de la crisis y puede ser una catástrofe. Chile es un país que ha tenido, somos país de terremotos, somos país de muchas crisis, por muchos temas medioambientales que nos han pasado. Pero ojo que lo que ha pasado con Piñera es un ejemplo de un país en donde hay una crisis de la democracia representativa, no es creíble el presidente ni sus autoridades, cuestión que es muy compleja en una crisis, porque el que tiene que dar los discursos hoy en día, la gente ya no le cree, porque hubo investigaciones y tuvieron ellos que reconocer que la información estaba disponible y no la estaban ocupando ni informando a la ciudadanía. Entonces, el escenario que se está viviendo ahora en Chile, yo creo que es una crisis que genera condiciones también para que algún proyecto político de izquierda, que tenga un proyecto donde los movimientos sociales, medio ambiente, el derecho a la salud, la educación, el rol del Estado, los derechos de los trabajadores, pero que eso efectivamente sea viable en un proyecto político con liderazgos clave. El problema son los liderazgos que no están hoy en día en este momento. Una oposición que está muy perdida, yo creo que en Brasil pasa lo mismo, fragmentada, egos, peleas internas, y han perdido la posibilidad de mirar de que esta pandemia, que es dolorosa, son historias de personas, las personas tienen historias, familias, deja de manifiesto que los números, que la mirada de los números economicistas no puede estar por sobre la vida de las personas. Entonces, esta falsa dicotomía entre el derecho a la salud y que funcione la economía, que lo plantean los gobiernos de derecha, no es así. O sea, cómo se piensa una economía más social y que en la crisis el Estado va a tener que endeudarse. Chile es un país que no tiene las mejores condiciones para endeudarse, porque ha tenido una historia donde no se ha endeudado. Chile es un país que tiene recursos. Y el tema es que no quieren tocar la reforma tributaria, que es otra cuestión muy ideológica, que significaría una legislación, que hay algunas propuestas en la agenda, de que los más ricos, que en Chile es el 1%, que es muy rico, y los demás somos todos, esa clase media no existe realmente, porque es una clase media que está en las cuerdas, como se dice, ¿no? Tú siempre puedes perder el trabajo, no tienes protección en salud, educación, puedes perder tu casa, tu auto. O sea, en Chile todo este discurso del éxito siempre fue como de utilería, ¿no? Como los programas de televisión que tienes que empezar a mirar y te das cuenta de que es pura fachada, ¿no? No había nada. Y en Chile es así. Para los más ricos sí era muy favorable. Y sigue siendo. En la pandemia, en la misma pandemia, este gobierno de derecha ni siquiera entiende, como lo decía Franco, que los liberales un poco más pensantes podrían decir, aquí hay que poner al Estado como el centro del debate público, pero en Chile la administración de Piñera se ha centrado en defender lo indefendible. La ley Proempleo, que tuvieron que modificarla, empresas como la TAM, que la empresa aerolíneas, que de alguna forma la discusión fue salvataje, ¿no? Cómo salvar a estas empresas, pero la pregunta es, tiene que ser parte del Estado. Pero ahí no querían tocar la discusión sobre la propiedad de estas empresas. Lo tercero, la fijación de precios. En Chile, en la crisis, no se pudo hablar de por lo menos fijar precios frente al aumento de los precios de ciertos recursos básicos en la crisis, porque ideológicamente los economistas dicen, no, eso es sacrilegio, no se puede tocar. Entonces en Chile hay muchas discusiones ideológicas, dogmáticas del mundo neoliberal, de derecha, y que en la pandemia
esto para finalizar, pero yo creo que lo van a hablar mis compañeros, yo creo que se desnuda esa desigualdad. La derecha muestra su incapacidad de administrar el Estado y entender la interrelación de todas las variables de una crisis política, sanitaria de esta naturaleza, y podría ser una oportunidad para que proyectos futuros pudieran tomar esta agenda porque lo están viviendo en los cuerpos de las personas. Entonces creo que hoy en día el COVID es muy doloroso, o sea, es algo que va a afectar a una generación completa. Si uno ve las cifras en Chile, uno de los países que tiene más alto contagio, en Brasil pasa lo mismo, uno habla con profesores que uno tuvo, amigos de 60, 70 años, y te hablan que todos los días reciben alguna noticia de algún amigo o amiga que ha muerto. Entonces, uno no podría dimensionar eso sin entender que esto va a marcar la historia y generaciones completas. Y eso requiere también que se piense políticamente, y ni hablar del rol de los medios de comunicación, cómo formar, educar y también contar historias. Yo creo que las historias también hablan de la política y quiénes somos, y Chile hoy en día, lo dice Bloomberg, lo dicen todos, administrado, es el país que de peor forma ha administrado. O sea, eso que la derecha sabe administrar la economía, que tiene atributos de liderazgo, que manejan la crisis, es falso. Las mujeres que han liderado estos procesos, que saben escuchar, que comprenden el fenómeno social y político, mujeres que sean de izquierda, socialdemócrata, han sido mucho más hábiles que los personajes de la derecha, que particularmente en Chile están haciendo bastante daño y que hoy día está muy cuestionada la administración de Piñera. O sea, en Chile hay una crisis política hoy. Piñera hoy día, esta semana, algo mencionaba Víctor, yo creo que lo va a profundizar, al verse cuestionado por el Congreso, Chile es un país hiperpresidencialista. Todas las políticas las pone la urgencia el presidente o la presidenta de la República. El Parlamento puede fiscalizar, pero si el Ejecutivo no manda el proyecto con urgencia, no se debate. Entonces, aquí el poder que tiene es muy amplio el presidente de la República, y así todo Piñera estaba en la crisis pensando en restringir el Parlamento. Es un debate muy duro que se está dando hoy en día. Entonces, también frente a todo este cuestionamiento, lo peligroso es cuando empiezan a tener lógicas de regresión autoritaria o de pensar en restringir y no de buscar participación, que es lo que se debiera hacer en una crisis de esta naturaleza. Muchas gracias. Estás en silencio, Franco. Obrigado. Gracias, Francisca. Uma fala muito interessante. Como ela falava, o Chile, de certa maneira, hoje é develado, é mostrado como ele realmente é, um país com uma complexidade muito grande. Eu penso também que a explosão social mostrou o Chile como realmente ele era. Não era uma maravilha, não era a receita neoliberal perfeita que durante muito tempo a mídia se encargou de mostrar. A imagem chilena internacionalmente muito boa, e muita gente ficou surpresa com essa tragédia de muitos movimentos, milhões de pessoas nas ruas, e como falou Francisca, o Covid veio mostrar novamente o fracasso da receita neoliberal, de um modelo que não funciona. Agora, quem mais vai comentar sobre isso é Paola Cornejo. Ela é jornalista, ela é mestra em antropologia social e política, e ela nos vai dar uma visão bastante interessante também sobre cidadania, sociedade e, claro, como se está enfrentando o Covid. Paola. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y voy a tratar de contribuir a este completo panorama que nos ha entregado Francisca, con algunos elementos que la verdad es que resultan dolorosos. Creo que lo expuso Francisca cuando decía que han sido las izquierdas, no solo en Chile, sino que también en América Latina, las que han administrado este modelo neoliberal, y en donde la herida hoy abierta por el COVID es un resultado de esa administración. Entonces, creo que es algo de lo que hay que hacerse cargo dentro de la gente que nos consideramos de izquierda, y en donde vemos que los modelos de nuestros países tuvieron tímidos avances sociales, las políticas
públicas, sociales, fueron replicadas casi iguales. Si tú miras Uruguay, Argentina, Chile y Perú, y ahora lastimosamente Brasil, las políticas públicas son muy parecidas, por no decir casi iguales. Entonces, esos avances, eso que se mostró como un avance, creo que hoy día hay que cuestionarlo, más allá de la evidencia que nos pone una pandemia, porque fueron no solo tímidas, sino que en realidad restrictivas de derechos sociales para la gente. Creo que otra de las características que también tenemos en Latinoamérica es que los movimientos sociales estuvieron muy replegados y apartados de las decisiones, de los niveles de decisión, y eso también explica, por lo menos creo en Chile, un estallido social en donde lo que se hace es ocupar de una manera intempestiva, no solo la calle, sino que tomarse todos los debates y exponer todos los temas. Lo que tenemos de evidencia es una concentración de la riqueza y un aumento de las desigualdades con las que tenemos que lidiar hoy, y peor aún con gobernantes que son empresarios, que vienen de un modelo gerencial de administración, que buscan profundizar absolutamente el modelo, y es lo que están haciendo. Ponían de ejemplo la legislación sobre el Código de Aguas, que está a punto de aprobarse en Brasil, y la verdad es que si el ejemplo es Chile, el resultado va a ser realmente desastroso, no solo porque es un derecho tener acceso al agua, sino que porque en manos privadas se restringe en un montón de espacios del sistema productivo. Y creo que como telón de fondo tenemos además, dentro de esta lastimosa mirada de las izquierdas, una falta de liderazgo, que nos pongan una utopía distinta y un nuevo modelo de sociedad, porque frente a esta crisis de la pandemia también hay un foco o una focalización para que estemos mirando solamente el problema sin pensar que mañana lo que debería haber es un modelo de sociedad distinto, porque el que llegó hasta ahora lo que ha traído es este resultado. Luego, para poder aportar algo a la revuelta social en Chile, yo digo que ha estallido una revuelta, es como la gente buscó sacudirse esta incomodidad y esta falta de derechos. Tuvo una expresión tan fuerte que hoy día está siendo, lo explicaba Francisca también, reprimida por el contexto pandémico. Y en eso creo que el gobierno se ha notado que resintió, porque el movimiento social logró quitarle gobernabilidad y legitimidad al gobierno. Entonces, hoy en Chile tenemos un gobierno que actúa tratando de quitarse el trauma de esa desestabilización, y lo que ha hecho ha sido tomar principalmente acciones de control social, tener a los militares en la calle, reforzar mucho la condena a quienes transgreden las cuarentenas. Entonces ha privilegiado una agenda de control social por sobre una agenda de salud, realmente para atender la pandemia. Eso ha tenido resultados desastrosos, y principalmente por por querer pasar rápidamente la pandemia saltándose las fases. Ustedes seguramente también saben que la OMS ha recomendado pasar ciertas fases, y el gobierno chileno quiso pasar rápidamente a la nueva normalidad, que es la fase 4 de la pandemia, con la idea de recuperar rápidamente la movilidad económica. Entonces, eso, a partir de esa falta de linealidad para llevar el proceso, se generó un nuevo caos,
y que es el que ha agudizado y que ha vuelto a presentar las problemáticas sociales y, por tanto, la necesidad de que este modelo hay que cambiarlo. También quisiera mencionar un poco el rol que ha tenido el periodismo y la falta de un periodismo de investigación, de un periodismo que conviva y que converse con la ciencia para explicar las razones de una pandemia. Y que también, si tuviéramos un tiempo para incursionar en eso, nos daríamos cuenta de que también es un problema por la causa del modelo. O sea, tenemos aquí un proceso de zoonosis en donde se traspasan enfermedades desde los animales, y eso es reflejo de un modelo productivo y un modelo medioambiental al que hay que darle respuesta. Entonces, las comunicaciones, el periodismo, han trabajado sobre la contingencia y han trabajado mal sobre la contingencia porque tampoco han sido capaces de darle un marco de sentido a la pandemia. Entonces, esa falta de información ha sido reemplazada por fake news o por teorías conspirativas o por el caos que tiene el gobierno. Entonces, esa falta de información, además, es restrictiva de un derecho a la información que tiene cualquier persona en un contexto además pandémico. Y en Chile ha venido a suplirlo algunos periodistas y algunos medios que son independientes y periodistas que están fuera del país. Por lo tanto, la mirada de la falta de gobernanza y la falta de orientación, la falta de poder decir a la gente hacia allá estamos avanzando con una estrategia, tampoco existe. Entonces, había un déficit de comunicación por el rol que ha tenido la prensa también. Luego, creo que se merece una mención el rol de los movimientos sociales y cómo ellos han tratado de mantener un poco de cohesión, y se ha visto expresado en las ollas comunes, en cómo en estos grupos que están desmejorados económicamente, de todas maneras tratan de ayudarse, porque el Estado obviamente no ha tenido la capacidad de dar una respuesta de salubridad, y las respuestas económicas para atender han sido demorosas, se han puesto en un escenario de disputa política para provecho de, obviamente, algunos sectores, pero en realidad la gente y el movimiento social se está autogestionando la ayuda, con todas las dificultades que eso significa. Entonces, creo que sería importante que nos preguntáramos y que nosotros pudiéramos decir, bueno, qué podemos hacer y cómo podemos contribuir. Creo que es importante entregar marcos de sentido en las discusiones que podamos tener, por una parte con el modelo social que debemos ser capaces de construir a partir de esta crisis, pero también después eso tiene que ir muy acompañado con un modelo económico que refleje realmente las necesidades y evitar esta ansiedad por volver a la normalidad, que en realidad es volvamos al consumo. Y creo que vamos a tener que preocuparnos mucho por recuperar, por lo menos en Chile, derechos que al calor del estrés y del caos se han quitado. Los trabajadores chilenos han tenido un retroceso enorme con una agenda que supuestamente defiende sus derechos, pero que no es así, y eso va a tomar tiempo en recuperarse. Me parece que con eso estoy contribuyendo un pouco a la discussão. Claro que sim, Paula, muito interessante te ouvir falar sobre coisas que a gente lembra como chileno. Eu nasci no Chile, vivi a minha vida inteira lá. Quando ela fala das
ollas comunes é um sistema que talvez para os brasileiros seja um pouco desconhecido. São basicamente uma reunião local de uma comunidade pequena do bairro que se encontra e uma panela comum seria a tradução literal, onde cada um vai levando o que tiver, um macarrão, uma verdura, uma comida e se cozinha e se compartilha. Isso existia na ditadura, me trouxe lembrança, existia pós-ditadura. Eu só vivi um par de anos, felizmente, entre aspas, mas as olhas comunes foram muito extensas, não apenas na ditadura, sino durante os anos 90, e hoje voltaram, né? E fala também do sentimento coletivo que se vive na sociedade chilena. Muito, muito interessante, tem pessoas aderindo ao debate, tem bastantes perguntas, e a última fala é bastante interessante, porque é de um brasileiro, que é jornalista, correspondente de vários meios jornalísticos no Brasil, e ele mora no Chile há 10 anos, então a visão dele certamente muito interessante de ouvir. Victor. Olá, boas tardes, boa tarde, não sei se fala em português ou em espanhol. Como você preferir. Vou falar em português, então, porque já conecto aqui. Tenho meu filho aqui perto gritando gol porque está jogando, mas vocês levam isso numa boa e tal. Coisas da quarentena, né? Contingências da quarentena. Bom, tenho essa dificuldade de ter que falar depois de duas apresentações, de duas opiniões incrivelmente aprofundadas de duas mulheres geniais que não é só para puxar saquismo, elas sabem que a admiração que eu tenho por elas é de longa data, né? E sobra pouca coisa para dizer depois do que elas apresentaram, mas como jornalista eu acho que gostaria de fazer um enfoque especial na questão da imprensa, porque eu acho que o papel dos meios de comunicação no Chile nos últimos meses, e aí eu quero trazer desde a revolta social de outubro e também passando para a questão da pandemia, é um problema realmente grave. Eu acho uma das coisas mais vergonhosas que eu tenho visto, embora no caso do Brasil a questão do jornalismo também seja algo bastante sensível, mas eu acho que no Chile chegou numa dimensão que eu não esperava que fosse tão grande. Hoje em dia eu tenho a impressão, e a Francisca também pode falar, a Paula também, que é jornalista, a Francisca que trabalha com meios de comunicação há muito tempo, podem dizer, eu acho que hoje em dia a imprensa chilena tem tido uma postura que é de quase aliança política com os partidos que estão no governo hoje. Se você pegar hoje alguns programas jornalísticos, ou que se dizem jornalísticos aqui no Chile, como os programas matutinos aqui, né, que você tem um painel de jornalistas, e muitas vezes os convidados, as pessoas que são chamadas, na maioria das vezes, as pessoas que são chamadas para comentar os fatos políticos do país não são especialistas, como, por exemplo, a Francisca ou outros, você pode trazer especialistas de direita, não, são os próprios prefeitos, ou senadores, ou deputados, ou os políticos, e na maioria das vezes, assim, quando eu falo políticos, você pode até pensar, assim, que são políticos de uma forma transversal, não, a grande maioria, inclusive, são políticos de direita e ligados a esse governo, entendeu? E esse tipo de postura, os próprios caras vêm nos programas comentar os fatos e fazer praticamente... Comentar não, eles praticamente estão fazendo propaganda, né, das próprias medidas usando os grandes meios de comunicação. Estou falando da televisão, da rádio, e também a mesma coisa acontece na internet ou nos meios da prensa escrita. E aí você simplesmente acaba o jornalismo, simplesmente acaba a discussão, e isso em dois momentos que são extremamente sensíveis para o país, que é a primeira revolta social, onde o país inteiro está discutindo
que não se aguenta mais o modelo. Existe um questionamento transversal sobre o modelo econômico no Chile, porque muita gente de direita, ou que se identifica mais com ideias de direita, não está contente com grandes aspectos do modelo atual, né, e sem nem falar do pessoal de esquerda, né, mas tem muita gente de direita também que questiona hoje em dia alguns aspectos do modelo atual, e essas pessoas não têm espaço, essas opiniões não têm espaço na grande mídia, e a mesma coisa acontece com relação à pandemia, ou seja, vem um problema mundial, né, que obviamente chegaria no Chile cedo ou tarde, né, um governo que recebe esse problema com medidas que já fracassaram. A Francisca falou bem do exemplo do Reino Unido, que precisou o primeiro-ministro, né, ficar à beira da morte para o país mudar a sua estratégia de combate à pandemia. O governo chileno sabia que tinha dado errado no Reino Unido, sabia que tinha dado errado em outros países, a Suécia também foi um outro exemplo, né? E mesmo assim insistiu com essa estratégia aqui no Chile, e os meios de comunicação são completamente incapazes de questionar isso, né? Quando a Paola lembrou da questão da nova normalidade, o atual governo lançou a nova normalidade, o projeto de nova normalidade, ele lançou isso nos grandes meios de comunicação, com ministros, com prefeitos, indo nos programas matutinos, nos jornais, fazendo grandes campanhas publicitárias para dizer, vocês podem ir nos shoppings, vão comprar, vão reativar a economia com total segurança que não vai acontecer nada. E 2 semanas depois, o Chile, que tinha 1.000 casos diários, né, de novos casos diários de Covid-19, passou a ter 2.000, e na semana seguinte passou a ter 4.000, e hoje a gente tem 5.000 casos diários novos, né, sem contar as mortes, sem contar o colapso dos hospitais, que o governo insiste que ainda tem respiradores artificiais disponíveis, e o que jornalistas de verdade, não desses grandes meios de comunicação, mas dessa imprensa alternativa que sofre para poder sobreviver, mas que ainda faz o trabalho jornalístico que precisa ser feito, apesar dos poucos recursos, esse jornalismo independente já vem dizendo, desde março, desde abril, que esses respiradores artificiais não estão disponíveis, não existe essa oferta de respiradores que o governo diz que tem, e já está colapsado há muito tempo, entendeu? Mas que, graças a essa aliança dos meios de comunicação com o governo, grande parte da população não fica sabendo, ou então fica sabendo com informação incompleta, sem ter a real noção do que significa isso, entendeu? O que está acontecendo realmente no país. E é por isso que o Chile não se tornou ainda, na minha opinião, um exemplo mundial de fracasso na Covid, como está sendo o Brasil hoje em dia, né? Porque o Bolsonaro também é um personagem que chama mais a atenção pelas barbaridades que diz, né? O Pinheira também fala muita bobagem, mas fala bobagens menos palhafatosas que a dos Bolsonaro. Vai estar comendo peixe. Né? Mas o desastre chileno, eu acho que é muito comparável ao que acontece no Brasil e aconteceu também em outros países onde
combate à pandemia tem sido um desastre, só que essa blindagem midiática tem ajudado muito o Chile a não estar entre os principais exemplos de fracasso, né? E queria enfatizar isso. E também enfatizar, assim, para terminar, a questão do fracasso também da ideia da eficiência corporativa, né? Assim como na Argentina, que fracassou com o Macri antes da pandemia por outros problemas, né? O governo chileno de direita, do Sebastián Piñera, é um governo onde tem os CEOs, os grandes diretores das grandes empresas privadas que chegam ao Estado prometendo trazer para o Estado uma eficiência que supostamente existe no mundo privado, né? E que muitas vezes acontece de conseguirem maquiar, graças a grandes campanhas comunicacionais, né? Mas que diante de um problema real, como é uma pandemia, por exemplo, esse despliegue comunicacional, para dizer, usando o termo em espanhol, não funciona tanto. A pandemia é um problema real, você tem centenas ou milhares de pessoas morrendo todos os dias, né? Você tem hospitais colapsados, você tem pessoas passando fome agora, também no caso do Chile, e aí você precisa de eficiência real, você não pode só usar a comunicação para mostrar uma eficiência que, na verdade, não existe, né? E eu acho que o caso chileno também mostra isso, mostra como esse mundo privado, quando se enfrenta com um problema real, não tem o que mostrar. E se a gente for buscar, a gente já viu isso. Por exemplo, no que foi o desastre do Chile quando tentou fazer a COP, a Conferência do Clima no ano passado, e que depois a ministra do Meio Ambiente do Chile foi até a Espanha e fez um discurso completamente vergonhoso lá na Espanha, né? A Carolina Schmidt, que também era considerada um dos símbolos aqui no Chile da eficiência empresarial, né? Foi um desastre, mas como eu falei, esses desastres do Estado eram facilmente parece que o Víctor cayó o está travando, mas essa fala está bastante interessante. Víctor, voltou. Visível para o grande público, né? E eu acho que a pandemia tem mostrado isso também. Sim. Víctor, não sei se você está me conseguindo ver. Mas... É isso, gente. Franco. Sim. Yo pienso que hay un delay entre la imagen y el sonido de Víctor. No, están cayó, en momentos distintos. Disculpe. A última fala tua caiu. Não sei se você está conseguindo me ouvir bem agora. O professor Wagner falava do delay. Tem um delay de fato entre a sua imagem e o áudio. Mas o que você estava falando bastante interessante, mencionamos isso no começo, o Chile, de certa maneira, digamos que aproveita uma blindagem mediática, uma construção que se fez durante décadas de um país bem sucedido, de um país exemplo. Aqui no Brasil, o ministro Paulo Guedes falava da Suíça, de América Latina, e permanentemente é um país que tem essa imagem, essa construção mediática, o soft power, como quiserem chamar, internacionalmente de um país bem sucedido. Há bastantes perguntas em relação com isso. Eu vou perguntar particularmente para algumas pessoas se eles preferem dizer a pergunta, abrir o microfone para que elas possam perguntar. Fernando González pergunta, boa noite a todos, como está o desemprego no Chile? Não sei se Fernando está por aí.
Fernando, Anastasia, Guaudo, bastantes pessoas perguntando. Eu não consigo ver se o Fernando está ou está ouvindo. Aparentemente ele está. Fernando, não sei se você quiser fazer a pergunta pessoalmente. Perfeito. Francisca. Anastasia, abriu o microfone. Abrí un micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. Quería en primer lugar agradecer a la mesa y a la mediación de Franco. Muy interesante todos los temas abordados. Y mi pregunta está direccionada a todos. Es la siguiente. ¿Cuál es el papel que tiene el partido Frente Amplio en esta disputa política en estos últimos años en Chile? Pero sobre todo, ¿cuál ha sido el papel, digamos, de lucha y de movilización de este partido adelante de lo que ha sido las políticas neoliberales, sobre todo durante esta pandemia? Muchas gracias. Sim, uma pergunta super interessante. O Frente Amplio, que é uma inspiração também. Anastasia, ela é aluna do doutorado do PROLAM. Ela é uruguaia, pelo sotaque vocês perceberam. E, claro, o Frente Amplio em Paraguai tem uma figura ícone e foi se estendendo, né? O problema é que talvez em alguns países o Frente Amplio seja amplo demais. Francisca, qual é a sua resposta frente a isso? Hola, muy buena pregunta la de Anastasia. Efectivamente, en Chile hay un frente amplio que surge con una candidata que le fue muy bien, a Beatriz Sánchez, que era una mujer periodista que salía en la televisión sin trayectoria política y obtuvo el 20% de la votación presidencial, en la misma contienda con Sebastián Piñera. El Frente Amplio hoy en día tuvo un éxito electoral en el Parlamento. Hoy hay 22 parlamentarios de este conglomerado político que tienen las complejidades de los partidos de izquierda, ¿no? Ha habido quiebres internos, ha habido crisis de liderazgo. Obviamente que frente a un gobierno de Piñera, el Frente Amplio es la oposición, pero el tema que tiene hoy en día es que en el Parlamento, lo que se le llama como que la oposición se parlamentariza. Entonces pierde cierta conexión con el movimiento social. El Frente Amplio, su primer año fue bastante interesante. Primero llegan jóvenes. Muchos de los miembros del Frente Amplio son dirigentas que fueron del movimiento del 2011. Los líderes estudiantiles que fueron portada de muchos medios internacionales, que sabemos que llegaron al Parlamento con una agenda que efectivamente hablaba de combatir el neoliberalismo. Ahora, el problema es que ese Frente Amplio hay partidos como Revolución Democrática, que es el más fuerte, que tiene mucho vínculo con el Partido Socialista Chileno. Para algunos son como los hijos del Partido Socialista Chileno, se formaron ahí, muchos son hijos de ciertos personajes, pero el tema es que también son, muchos de ellos, hay una discusión más ideológica, ¿no? ¿Qué es ser de izquierda? Algunos de ellos son muy socialdemócratas clásicos, y otros como Comunes o Partido Convergencia Social, que fueron los otros dos grupos. Entonces hoy en día el Frente Amplio tiene 3 partidos, uno muy fuerte que es más hegemónico, que sería el partido que es Revolución Democrática, y tiene un problema hoy en día de cómo son capaces de convocar al movimiento social. Claramente es distinto a la derecha y son distintos a los partidos clásicos que estuvieron en la concertación. Yo creo que son partidos más jóvenes, tienen una mirada respecto al medio ambiente, al feminismo, al derecho al agua, a la salud, la educación. Hay ciertos mínimos comunes que uno entiende que ese Frente Amplio lo representa. Pero tiene hoy en día una agenda, después del 18 de octubre, fue un problema porque fue una oposición que se asustó mucho. Cuando estaban en el Parlamento, frente al movimiento social, a la sonada popular, no lo pasaron bien los del Frente Amplio, porque ellos representaban de alguna forma el acuerdo político también. Ellos estaban en lo institucional, esta lucha permanente de la posición política de lo institucional, y muchos de estos miembros del Frente Amplio, algunos de ellos, cuando les hablan de la República y les cuestionan la palabra populismo,
empiezan a ser muy timoratos y les falta un relato. Yo creo que una de las cuestiones, es una opinión personal, creo que comunicacionalmente muchos de esos miembros del Frente Amplio son élite y les cuesta leer el mundo popular. Ahí hay un desafío, un Frente Amplio que tiene que ir al sector popular. Hoy en la pandemia tiene una agenda social, es crítico del gobierno, pero falta cierta fuerza de vinculación con el mundo popular y establecer un proyecto político que sea mucho más sólido pensando en las elecciones que se vienen. Yo creo que hoy en día no se ve fuerte en términos electorales, pero sí es interesante ver que sí hace un contrapunto a las políticas neoliberales, más allá de los conflictos internos y que son propios de esa izquierda, que parece que se junta uno y se quiebran dos y forman dos partidos, que es como lo clásico de la izquierda latinoamericana, y bueno, en España pasó lo mismo, es como un clásico de la izquierda, y yo creo que ahí les falta entender que la disputa política es por un proyecto que va más allá de ciertos liderazgos y nombres. Hay un aprendizaje y hay que observarlos que salgan del Parlamento, y sería una bonita oportunidad la Convención Constitucional y el mundo local, ir a disputar el mundo de los municipios, que yo creo que no lo veían y antes solo pensaban en el Parlamento. Se dieron cuenta que estar en el Parlamento en Chile, en un régimen presidencialista, es muy poco lo que pueden lucirse en términos de agenda y de proyecto. Gracias, Francisca. A segunda pergunta, também é de um aluno do Prolam, Waldo, que ele é mexicano. Eu vou pedir para ele fazer a pergunta e Paola, que trabalha e trabalhou, me parece, com pueblos originários, vai se interessar porque é uma pergunta bastante interessante e que está presente muito também na memória do povo chileno. Waldo, pode perguntar. Hola, ¿qué tal, Franco? Hola. Buenas noches y muy buenas noches a todos. Felicidades por un nuevo episodio del Prolam y a todos los panelistas. Bueno, mi pregunta es un poco más, me gustaría saber un poco, hemos visto que sin duda la epidemia ha afectado, uno de los sectores más vulnerables en lo que estamos viviendo son los pueblos indígenas. Entonces yo quería saber la opinión de ustedes, ¿qué es? Más que cómo que el Estado está intentando resolver la cuestión de los pueblos indígenas, sino más bien cómo es que los pueblos mapuches están intentando, qué medidas están tomando para poder salvaguardarse en esta situación. Es decir, si por otro lado también continúan los procesos de extractivistas, la minería, el proceso de militarización en el país, más o menos, yo sé que es una pregunta muy amplia tal, pero un poquito para saber cómo es que le están haciendo los pueblos, cómo es que están organizándose o cómo están intentando resolver este problema. Esa es mi pregunta y muchas gracias por escucharme. Bien, muy interesante la pregunta, la verdad, porque uno de los grupos ausentes en esta pandemia, como sujetos de derecho y como sujetos de políticas públicas, han sido los pueblos indígenas. No ha habido una campaña, por ejemplo, de atención que considere ni su idioma, ni su territorialidad. Entonces han sido los grandes ausentes. Chile tiene 9 pueblos indígenas, no solamente el pueblo mapuche, sin embargo, el pueblo agredido por el Estado es el pueblo mapuche y principalmente en la región de la Araucanía. Entonces lo que vemos ha sido más bien autogestión y una autogestión no solo con la salud, sino que también con las posibilidades de mantenerse económicamente. Y en este sentido hay que mencionar el esfuerzo que hace, por ejemplo, el grupo de hortaliceras en la región de la Araucanía que trabajan sus productos agrícolas y posteriormente los van a vender a la ciudad. Y eso ha tenido una fuerte represión por parte de carabineros, la policía uniformada, y ha puesto en evidencia la nula capacidad de entender culturalmente a los pueblos y sus formas económicas. Está eso hoy día judicializado. Hace solo 3 o 4 días atrás, este grupo de mujeres
interpuso una querella en contra del Estado porque la policía, además, al parecer, las agredió luego de detenerlas. Entonces, es lastimoso porque no hay una atención particular para los pueblos indígenas en este contexto de pandemia. Y políticamente también hay que decir que hay una agenda que se olvidó todo el mundo político de lo que había, porque en el último gobierno de Michelle Bachelet se avanzó, se prometió un reconocimiento constitucional, pero también escaños en el Parlamento. Y esa agenda avanza solamente cuando hay que resolver algún conflicto. Y por lo tanto hoy día está en el último lugar y lo que hay lastimosamente es hechos de violencia en contra del pueblo mapuche, ninguna política pública para atender a los otros 8 pueblos. Creo que vale también decir, por ejemplo, que el pueblo Rapa Nui, que es un pueblo que vive casi exclusivamente del turismo, está muy afectado porque no hay visitas, son 7.000 habitantes y con un parque nacional que es patrimonio de la humanidad, pero que hoy día no tiene ninguna forma distinta más que esperar o depender de las atenciones que el Estado le pueda dar. En el norte de Chile, también, por ejemplo, San Pedro de Atacama, donde está el pueblo Licanantay, es un pueblo que tiene un gran porcentaje de movimiento económico a través del turismo y hoy día eso está totalmente paralizado. Y lo que no está paralizado, sí, es todo el ámbito extractivista. La minería no ha parado en Chile y solamente estos últimos 2 días se cuestionó el sistema de turnos de la gente que va a estos trabajos. Entonces, la respuesta es que están siendo muy mal atendidos los pueblos indígenas en esta pandemia. Gracias, Paola. Sim, lamentable. Os mapuches, como falou muito bem Paola, são o povo mais conhecido, né? Aquela bandeira que se fez famosa naquela foto icone é deles, mas existem outros povos, 8 mais que certamente estão sendo esquecidos. Vou ler um comentário no chat de Verônica Contreras Sáez. Ela disse que 59% dos lares da região metropolitana, capital de Santiago, tem pelo menos 1, 2 ou mais integrantes que devem sair a trabalhar mesmo existindo uma quarentena. E isso, como já falou muito bem Francisca, Paola e Víctor, tem relação diretamente com a opção por um modelo que primeiro tenta salvar a economia antes que a vida, né? Lembrando que tanto Santiago, a região metropolitana, quanto São Paulo ocupam o 4º e 5º lugar, respectivamente, entre as 10 cidades com mais contágios, né? Outra pergunta aqui também de um estudante do Prolam, o Gustavo Menon. Gustavo pergunta, Gustavo, você quer perguntar? Você está me ouvindo aí? Sim, estamos escutando? Sim, muito bem. Olá, buenas noches a todos e todas. Buenas noches. Buenas noches. Portunhol, desculpa-me por mi portunhol. Mas mi pergunta é sobre los retos, las contradicciones, entraves acerca de la Asamblea Constituinte. ¿Cuáles son los entraves? ¿Cuáles son entonces estas contradicciones que están postas sobre la formación de la Asamblea Constituinte? Si es o no es una Asamblea paritaria, por ejemplo. Bastante interessante, Gustavo. Obrigado. Victor, você quer responder essa pergunta? Olha, a Assembleia Constituinte, ela... Primeiro que a gente tem que... Vamos fazer cronologicamente. O plebiscito constitucional, ele iria acontecer em abril, ele foi adiado por causa da pandemia. A data atual é outubro, mas a gente ainda não sabe se vai ser
exatamente em outubro, porque enfim, até lá muita coisa pode acontecer. A gente não sabe quanto tempo a pandemia ainda vai ser realidade no Chile. A impressão que eu tenho hoje é que isso vai durar durante pelo menos todo o inverno, nesse ritmo que o Chile está tendo agora, de 4 mil, 5 mil casos diários, e isso em setembro, que é quando termina o inverno, pode fazer com que as autoridades empurrem esse plebiscito para mais para longe ainda de outubro, e também pelo que a Francisca falou na apresentação dela, a direita está com muito medo. Hoje, se a gente fizesse o plebiscito hoje, ainda acho que ainda hoje, com o desastre que foi o governo do Pinheira, que está sendo na gestão da pandemia, o mais provável é que isso se transforme numa votação massiva a favor da nova Constituição e a favor do que se chama aqui de Convenção Constitucional, que é a Assembleia Constituinte. A gente chama de Assembleia Constituinte, mas oficialmente a opção é Convenção Constitucional, né? E com respeito a como seria formado isso, em questão de gênero, seria com paridade. Foi aprovada uma lei em março, se eu não me engano, que confere paridade de gênero na conformação desse mecanismo constituinte, uma vez que, sendo feito o plebiscito, que pode ser em outubro, pode ser mais para frente, isso vai ser aprovado, provavelmente, instalando-se esse novo processo constituinte, esse processo vai ter que ser paritário, ou seja, esse mecanismo constituinte vai ter que ter 50% de homens, 50% de mulheres, deve ter ali algum quociente, vai ser 49% para cá, 51% para lá, mas vai ter um mecanismo de paridade. Isso já está garantido. Também tem outras iniciativas com respeito a criar uma cota especial para povos originários, por exemplo, né, e para outros grupos independentes, principalmente é a questão mais importante também, assim como a dos povos originários, dos independentes também, para que possam participar grupos ligados aos muitos movimentos sociais que ganharam força durante a Revolta Social e que não sejam só representantes dos partidos que estejam nessa Assembleia Constituinte. Isso ainda está sendo debatido, de repente a Paola tem maiores informações também para dar, mas ainda não é oficial como é a questão da paridade, que isso já, por lei, já está garantido. Ok? Perfeito. Gracias, Víctor. A próxima pergunta é de Edu Araújo. Ele, infelizmente, caiu. Aqui não consigo ver ele, mas eu vou ler a pergunta, uma pergunta bastante complexa. Dice, o que explica essa insistência do modelo neoliberal, especialmente seu aprofundamento na América Latina, com as reformas que atingem diretamente os trabalhadores, e como os movimentos sociais podem se reinventar com as transformações cada vez mais rápidas da sociedade? Francisca, você que tem o privilégio de responder essa pergunta bastante complexa. Tem que ativar o microfone, Francisca. Es compleja. Quería mencionar algo. Vi en el chat que alguien preguntó por los movimientos sociales. Quería aclarar ese punto. En Chile, la nueva convención constitucional se va a regir por la ley de partidos políticos. Ojo ahí, que claramente eso también fue una señal donde la clase política resguardó de que si llevan algún dirigente social, tienen que ir apoyado, puede ir como independiente, pero tiene que ir por un partido político. Entonces también esas fueron críticas que hubo a la Convención Constitucional. Eso es lo anterior, que vi una pregunta y quería responderla. Con respecto a esta, ¿por qué insisten, no? ¿Por qué insisten en esta mirada? Hay que entender un poco en Chile, el señor Guedes, ustedes mencionaron al señor Guedes, ¿no? El señor Guedes, que ustedes lo conocen en Brasil, él representa a muchos economistas chilenos, hombres que de alguna u otra forma tuvieron participación en esta formación que es muy dogmática, de dogma, con respecto a cómo se debe administrar el Estado y la economía. Entonces, son personajes que declaran y hablan como que quieren evangelizar, ¿no? Tienen un discurso
donde se ponen un doctorado de Estados Unidos, que tiene que ser, en este caso era la credencial, si eres economista de Chicago, que eran los Chicago Boys, sabemos, pero después eran los economistas de Harvard. En Chile había una broma que decían los gobiernos de la Concertación, todos los ministros de Hacienda estudiaron en Harvard, salen de ministros de Hacienda y se van al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Entonces, era como que es un grupo de hombres, principalmente hombres, de una generación, que tienen una mirada de la economía tipo evangelizadora, donde ellos te dicen y te repiten que el Estado es ineficiente, que hay que procurar que las empresas hagan buenos negocios, que hay que abrir la economía, que el Estado debe ser pequeño, y son como todas estas frases que uno conoce como el guión que tú lo vas a rebatir y le dices, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, o el señor tanto, que también tiene credencial académica, dice que este modelo neoliberal ha fracasado y que el caso chileno es extremo y no permite un modelo de desarrollo sostenible, etc. Pero estas personas le responden y ahí se produce una alianza muy perversa entre políticos, muy de derecha, conservadores en lo valórico, con estos liberales económicos que vienen de esta formación respecto al rol del Estado, que son estos neoliberales extremos, que se juntan con este grupo político muy del Chile, del Partido Nacional, ¿no? De los años 60, donde hablan de que le tienen miedo a las mayorías. Hay una historia política de Chile, yo creo que ustedes lo han debatido, donde siempre la élite se pone de acuerdo porque le tiene terror a los movimientos sociales populares. En Chile hemos tenido las grandes matanzas, que es dolorosa nuestra historia, las grandes rebeliones no han salido muy bien en la historia. Uno de los momentos íconos del avance del movimiento social y los derechos de los trabajadores fue con Salvador Allende, y cómo termina también, y hay un trauma, hay algunos autores que hablan que hay una cosa de una generación completa que quedó muy traumada y adoptó estos lenguajes de este modelo neoliberal y lo tomó como principios que son no cuestionables. Y por eso no generaron políticas sociales donde pensaran los derechos, sino que siempre mantuvieron la lógica de administrar la macroeconomía, donde aumentaban los derechos sociales con este discurso de la transferencia de recursos, que también lo hicieron en Brasil, recordemos, cierta izquierda que llega al poder y no hace al sujeto titular de un derecho, sino que se preocupa de darle un dinero, un bono, un subsidio, que es el modelo del Estado subsidiario, que en el caso chileno está en la Constitución del 80. La Constitución del 80 dice que tenemos un Estado subsidiario, o sea, y tú no puedes hacer nada más, te raya la cancha. Se hace lo que los privados no quieren hacer, así lo dice, o sea, es como que el Estado se resta de participar en privilegio o en preferencia del mundo empresarial o el mundo sociedad civil, grupos intermedios. Entonces en Chile se hizo un entramado político con esta Constitución del 80 y se administró la economía y el modelo del éxito para el Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, donde muchos socialistas, que eran socialistas de los 60, que después llegan al poder, fueron los socialistas más neoliberales, y fueron los más defensores del modelo, y además de no cambiar la Constitución y decir de que esto funcionaba, porque si no esto iba a ser desordenado y nunca hubo espacios para la participación política. ¿Y qué hizo esto? De que se hiciera una separación muy profunda entre la sociedad, el Estado, y entre la sociedad y los partidos políticos. En Chile hay una crisis de los partidos políticos profunda, y eso no le hace bien a la democracia. Y los partidos políticos, cuando se ven amenazados, se ponen de acuerdo, firman un acuerdo, levantan las manos y dicen tenemos una ley, pero nunca resuelven los temas más estructurales. Entonces, en Chile hay un problema más histórico, político, y se requiere transformar los liderazgos. Ahí es interesante ver a nuevos liderazgos, y la lógica para que se cambien ha sido a través de los movimientos sociales, del movimiento No Más AFP, por las pensiones, movimiento feminista. En Chile, yo quiero decir esto, en Chile el movimiento feminista cuestiona este neoliberalismo en sus bases. Cuando las tesis aparecen en todo el mundo, ustedes las deben conocer,
con esto el violador eres tú y el discurso patriarcal, también cuestiona el modelo neoliberal, y eso ha desestabilizado mucho el discurso oficialista, y ahí los economistas han perdido posibilidad de diálogo cuando se cuestiona la vida, los cuerpos, y yo creo que Chile, el mundo medioambiental, el mundo, los secundarios, los universitarios, el mundo de los trabajadores, ha sido importante, pero ojo que creo que el movimiento feminista ha sido un movimiento muy desestabilizador para este modelo neoliberal que lo teníamos tan estructurado en los cimientos de la clase política, con esta alianza con los centros de estudio y las universidades, en donde en Chile no se hablaba de otra cosa que decir que todo funcionaba muy bien. Hoy en día eso está totalmente cuestionado y hay oportunidades. Gracias, Francesca. Hay una pregunta particular sobre o movimento feminista que eu vou reservar para você, Francisca, mas tem antes a Fernanda Durazo Oliveira, que também emenda a pergunta do Gustavo. Fernanda, se você está me ouvindo, quer fazer a pergunta? Sí, yo puedo. ¿Están me escuchando? Sí, muy bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por presentaciones. Y perdón también por mi español, un poco portuñol. Pero aprovechando la pregunta de Gustavo sobre el proceso de constitución constituyente, una pregunta un poco específica sobre el posicionamiento de las Fuerzas Armadas sobre este proceso de constitución. Y si en la sociedad civil hay un debate sobre cuál sería el papel de esta institución, en esta nueva constituyente. Creo que esto. Gracias. Perfecto. Paola, ¿qué tal? ¿Nos puedes ayudar con esta pregunta? Sí, un poco. Yo creo que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile les viene un proceso de caos como el que tenemos hoy día de pandémico, un poco bien para invisibilizar los casos de corrupción más grandes que se han visibilizado, que se ha sabido en la historia de estas instituciones en los últimos 30 años. Entonces, que haya un debate abierto sobre el rol que les podría caber en una nueva constitución, creo que no hay, y lo que ha hecho, o lo que se puede observar, es más bien un acercamiento al gobierno de turno, en este caso, para atender esta idea de volver al orden, de restringir libertades, de restringir movilidad también con la gente. Recordemos que en Chile hay un toque de queda, que además se extendió el estado de catástrofe por 90 días más. Por lo tanto, desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana, el control de las calles lo tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, el gobierno ha querido darles un rol de asistentes en esta pandemia, pero creo que viene en un momento un poco para invisibilizar esta situación jurídica y contable que no está clara para nadie y que es escandalosa porque las cifras son estratosféricas. Yo me quedé en el caso de Carabineros en los 27.000 millones de pesos. Y creo que seguía sumando. Entonces, un debate respecto del rol, sin que antes estén claras estas situaciones, creo que va a costar un poco más, y hoy día lo más conveniente para ellos como institución es ponerse al lado del gobierno y asistirlo en esta agenda del orden. Perfecto, gracias, Paola. Hay uma pergunta do Fernando González que eu vou fazer para o Victor, porque aparentemente também ele caiu, e ele pergunta pelo desemprego no Chile, Victor, que imagino que durante a pandemia tenha aumentado e, infelizmente, a tendência seja também piorar. Se você poderia nos contar um pouco desse panorama. Então,
as cifras de desemprego no Chile, elas têm piorado, já vinham em aumento desde o ano passado, inclusive, há de se dizer, durante a campanha presidencial, que foi em 2017, começo de 2018, o Sebastião Pinheira enfatizou muito a questão do emprego. Ele se apresentava como o candidato que ia dar emprego para as pessoas, né? Inclusive, eu lembro de ter conversas com pessoas que eu conhecia que ia votar no Pinheira. Eu não gosto do Pinheira, Pinheira já tinha sido presidente entre o ano de 2010 e 2013, mas essas pessoas iam votar nele, sabe? Não, ele foi um mau presidente, mas durante o governo dele tinha emprego para todo mundo. Ele conseguiu vender esse discurso de que o governo dele deu emprego, e ele chegou a esse segundo mandato prometendo isso, né? Não foi o que aconteceu durante esse mandato, né? O primeiro mandato dele já tinha sido aquilo que a gente falou no começo, né? Aquela coisa da direita que mostra resultados a partir de grandes campanhas comunicacionais, como foi o resultado do primeiro mandato do Pinheiro em relação ao emprego, não foi baseado nas políticas do governo, senão um contexto internacional favorável ao seu governo naquele período, entre 2010 e 2013. Né? Um contexto internacional que, obviamente, não está se repetindo agora, e é por isso que o governo do Pinheira está tendo as dificuldades também com relação ao emprego que está tendo agora. Né? A revolta social no Chile também tem, entre vários aspectos que provocaram isso, né, que levaram a essa irritação, o fato de que a economia já mostrava sinais de problema para o mundo do trabalho em geral. As questões que a gente vê no Brasil, hoje em dia, estão apresentadas no Chile da mesma forma. A maioria das pessoas que não está desempregada está afundada na informalidade. Uma companheira nossa que trouxe a informação de 59% das pessoas, né, que precisa sair a trabalhar aqui em Santiago, por causa, mesmo durante a pandemia. Isso é porque são pessoas, a grande maioria desses 59% de pessoas que precisa ir trabalhar, mesmo com quarentena e tudo mais, são pessoas que vivem na informalidade, pessoas que vivem do que ganham no dia a dia, em vender na rua, ou então trabalham como entregador, e esse cara que trabalha no Uber, ou trabalha no que seria o iFood, aqui não tem iFood, mas tem o Rappi, tem o Uber Eats, né, que são os aplicativos de entrega. A maior parte das pessoas que trabalham nesse tipo de emprego informal, que te trata como empreendedor, não te trata como empregado, como trabalhador, né? São essas pessoas que estão tendo que ir trabalhar, e elas estão expostas, e mesmo que elas não estejam expostas antes da pandemia, elas já eram um problema para o país, porque elas não aparecem nas estatísticas. Então, se eu te falar uma cifra hoje de desemprego, talvez ela não seja tão escandalosa como é no Brasil hoje em dia, talvez esteja abaixo dos 10%, mas se você considerar a cifra de informalidade, de precarização, o Chile está vivendo uma situação, acho que similar à brasileira, entendeu? E com o agravante de ter um governo que vai aprofundando essa realidade. As medidas que o governo tem tomado aqui são para flexibilizar os direitos trabalhistas. Os mesmos termos que a gente utiliza no Brasil são utilizados aqui no Chile, né? Flexibilização, a ideia de que se você incentivar o empresário a pagar menos em cargos trabalhistas, ele vai criar mais empregos, o que na prática a gente sabe que não é verdade, né? O empresário não vai contratar mais pessoas e vai continuar contratando o mesmo número de pessoas, pagando o mesmo, e essas pessoas vão trabalhar e de forma mais precária, e a renda dessas famílias vai estar mais precarizada. Essa é a situação hoje no Chile, e obviamente a pandemia tem aumentado isso daí. O governo, inclusive,
tem promovido medidas para facilitar a demissão de alguns empresários ou suspensão de pagamento, às vezes, de benefícios para algumas empresas de trabalhadores que não estão podendo ir a trabalhar porque as suas atividades não são consideradas essenciais e, obviamente, esse empregador não quer pagar o salário dessa pessoa para ela ficar em casa e não ter que trabalhar, né? E algumas iniciativas do governo têm sido a favor disso, a favor desse empresário, né? Sempre usando como argumento o pequeno empresário, supostamente a pequena e média empresa é que tem dificuldade de pagar, mas não é o pequeno e médio empresário que faz o lobby para que o governo tome as atitudes. Obviamente, são as grandes empresas, as grandes associações empresariais que fazem esse lobby do governo defender medidas como essa. Perfeito, gracias, Víctor. Eduardo Rascop, que também é parte do programa, tem uma pergunta muito interessante para Francisca, porque entre os movimentos do Chile, que fizeram parte dessa convergência de vários movimentos da explosão social, teve um particular que ele adquiriu ribetes internacionais, que ele, de fato, inspirou outros movimentos, porque tem uma performance muito particular, que é o movimento feminista. Y Eduardo Rascop pregunta, me gustaría saber el papel en el movimiento feminista, del movimiento feminista en las protestas chilenas, y cómo evalúan la performance Un violador en tu camino, que viró un fenómeno, que se transformó en un fenómeno mundial. Yo vi que Francisca repitió bastante lo del movimiento feminista, pero si alguien más también quiere agregar algo más. Francisca, comenzamos contigo. Sí, no, solo reforzar la idea de que en Chile el movimiento feminista fue clave en la Revolución de Octubre. Si uno miraba los textos políticos de la calle, cuando se cuestionaba el patriarcado, inmediatamente también se cuestiona el modelo neoliberal, la mercantilización de las vidas, los cuerpos, la desigualdad. Si el gran tema de fondo que también lucha el feminismo y que en Chile se instaló, en principio fue la academia, el mundo de la élite, pero llegó también, uno vio en la marcha del 8 de marzo, en la Revolución de Octubre, que las mujeres del mundo popular, que en Chile siempre han sido muy importantes, se habló de las ollas comunes en los 80, nunca dejaron de hacerse estos espacios de solidaridad en la población. Lo que pasa es que la élite gobernante o aquellos que eran de izquierda se olvidaron que existían las poblaciones y se fueron a sentar a los centros de estudio o con los empresarios. Pero en la población siempre existieron mujeres politizadas. En Chile hay una gran cantidad de mujeres solas. Este es un país donde familias monoparentales, mujeres que son líderes de ciertos espacios del hogar, hay un matriarcado muy fuerte también, se habla en la lógica de la familia, y creo que las tesis, el violador eres tú, cuando cuestiona a la policía, la represión, la violencia sexual, también cuestiona las violencias políticas, y la violencia política tiene que ver con este Estado que no te reconoce, te invisibiliza, o por ser diferente te ataca, que son las violencias que hemos visto hoy día con lo que pasa con el racismo institucional, lo que vimos el caso de George Floyd y todas las movilizaciones. Se empieza a cuestionar la historia, cómo nos han construido la historia oficial también, ¿no? Los monumentos, cómo se han invisibilizado ciertos aportes, logros del mundo popular, de las mujeres en particular. Entonces, yo creo que no se podría entender un movimiento del 18 de octubre sin un 2018, que fue el movimiento feminista, el tsunami feminista en Chile, muy fuerte. Se cuestionó todo con respecto al poder, y creo que también pasó a ser algo de la élite, algo más multiclasista. Las tesis también lograron que este discurso, que era la Rita Segato, ¿no? Las que leíamos de feminismo, sabíamos que hay una autora. Es muy académico, ¿no? Las feministas, la Judith Butler, la Rita Segato. A mí me tocó estar en eventos con 1000 personas con Judith Butler, y no eran todas académicas. Eso fue después del 18 de octubre. O en foros con Rita Segato, donde no eran solo la academia. Entonces, yo creo que esto de llegar a lo popular y tomar mayor conciencia de la desigualdad, los cuerpos, las tesis también reflejan lo que está pasando en Chile. Entonces, creo que no se podría entender tampoco el proceso constituyente
y el gran debate que la Convención Constitucional va a ser paritaria, producto de la lucha que dieron las feministas. Sin nosotras y las disidencias que se movilizaron, la élite política no quería, la élite conservadora de derecha, no quería que fuera paritaria. Y hoy día hay un gran debate de que el mundo feminista, un gran grupo, quiere participar de la constituyente y están viendo alternativas con esta lógica de qué partidos o espacios pueden ser interesantes. Entonces hay una necesidad también de llegar a espacios de poder y desde ahí también tomar decisiones con respecto a cómo se implementan ciertas políticas y se entiende el ejercicio del poder. Finalmente, de eso hablamos, ¿no? Del poder. Gracias, Francisca. Muy, muy interesante realmente. Para mí como chileno, un movimiento feminista realmente ele adquiriu um revés internacional. Aqui em São Paulo, não sei se vocês sabiam, se fizeram também manifestações, performances inspiradas no grupo das chilenas e sempre é muito emocionante. Eu sinto que o Chile mudou bastante nossa percepção. Me lembro, eu estava em Santiago quando a presidenta Bachelet foi eleita, e me lembro que os questionamentos eram muito diferentes. Certamente a sociedade evoluiu, talvez, certamente não o suficiente, mas os questionamentos ao fato de Bachelet ser divorciada, ser atea, ter filhos de padres diferentes, eram muito fortes, né? Então, o movimento feminista certamente veio a calar isso e a marcar uma presença. Gente, estamos chegando ao final. Gostaria que cada um de vocês fizesse um fechamento pessoal em relação com o que vocês falaram e a perspectiva pós-Covid. Não sei se você quer continuar, Francisca, um cierre final em relação a lo que tu ves que va a suceder eventualmente cuando pase la pandemia o qué puede suceder un poco con los movimientos sociales. Cada uno, por favor, que pudiera preparar un cierre de unos minutos para terminar. Sí, parto yo brevemente. Primero agradecer el espacio. Ha sido intenso, más de una hora, creo. Lo estoy mirando ahora, que ha sido más largo de lo que pensaba. Y lo que quiero mencionar es que yo creo que esta es una crisis dura que deja de manifiesto la incompetencia de estas políticas neoliberales y un gobierno de derecha que no entiende este rol del Estado y que dogmáticamente no va a flexibilizar. En Chile hay un momento político muy complejo de aquí a agosto, como se dice en Chile, pasar agosto, ¿no? ¿Cómo va a lidiar la crisis Piñera? Yo creo que lo único que le queda es llamar a una mesa más social, participación, y si opta por el autoritarismo, va a haber una movilización muy fuerte, tiene una posición cada vez más organizada, producto de su incompetencia y todas las acciones fallidas en el manejo de la pandemia, como crisis sanitaria. La oposición, sin querer, porque no estaba una posición dura, clara, con un proyecto, hoy en día se ve con la posibilidad de hacer un contrapunto, pero yo creo que va a significar de que de aquí al proceso constituyente, que debe ser en octubre, que se está debatiendo ahora si va a ser presencial, voto electrónico, por correo, también tenemos un debate del procedimiento en la pandemia, porque el escenario no es auspicioso. Chile está en un escenario, como hablábamos, de que la lógica de la alza sigue, la cuarentena hoy en día dinámica, y la lógica del estado de excepción tampoco está funcionando, porque los salvoconductos privilegiaron a la empresa. O sea, hoy en día uno ve Santiago de Chile, la capital, el 80% se está movilizando para ir a trabajar. Entonces, es falsa la cuarentena, no es real. Otro maquillaje. Entonces, la situación hoy día es crítica. Lo primero que tiene que escuchar para contener la crisis y no pasar de la crisis a la catástrofe con este gobierno. Eso es lo preocupante en el corto plazo. Y en el mediano plazo, cómo se articula un discurso y una agenda política de oposición que incorpore el feminismo, medio ambiente, el debate de los derechos sociales, y eso debiera ser un discurso y una práctica con respecto a un proyecto político en el mediano plazo, con el gran hito que es la nueva constitución, los convencionalistas de la constituyente, que creo que se puede ser un espacio diverso, pero significa que los partidos políticos de oposición tienen que abrirse, tienen que dejar el poder los viejos, porque la mayoría son hombres viejos que están ahí y que no quieren moverse, y decirles, tu hora ya fue, ahora hay que buscar a otros
que efectivamente tengan la legitimidad y que tengan un proyecto político que vaya más allá de los egos y los nombres, que sean capaces de construir un proyecto político social con esta agenda antineoliberal. Yo creo que ese es el discurso, una agenda antineoliberal con todas las demandas que ya están del 18 de octubre, pero que tenga conducción política que debiera plasmarse en la nueva Constitución. Eso a grandes rasgos. Gracias, Francisca. Interessante e emotivo, não? Pelo menos eu consigo sentir a energia do que está acontecendo no Chile, pese a estar infelizmente longe. Victor, você, como brasileiro, qual que é a tua percepção, estando lá, tendo um comparativo com o Brasil, como que você imagina os próximos meses no Chile? Acho que tem que colocar o Victor o microfone, só o ícone do microfone que nos engana aí. Agora sim me escutam. Perfeito. Eu vou fazer um contraponto um pouco mais pessimista em comparação com a Francisca, mas não pessimista porque eu não concordo com ela, pelo contrário, eu concordo, porém eu acho que, como você também pediu para eu fazer uma comparativa com relação ao Brasil, e obviamente o Brasil influencia não só o Chile, como a região inteira da América Latina como um todo, eu concordo plenamente com a Francisca com relação ao cenário, porém eu temo que uma das coisas que poderia mudar esse cenário a favor da direita é se, nesse contexto em que o Brasil está hoje, se a extrema-direita consegue dar o golpe como o Bolsonaro e seu grupo político, né, vem ameaçando ultimamente, também porque estão acuados e também porque precisam reverter uma situação adversa politicamente, caso esse grupo tenha um certo sucesso, é possível que a direita daqui, que também está acuada, que também está questionada politicamente, porque o governo chileno, o governo Sebastião Pinheira vem sendo questionado desde a Revolta Social, e mais questionado ainda com relação às suas medidas com respeito à pandemia, possam ver nisso uma forma, se você vê um país grande como o Brasil, tendo sucesso numa intentona golpista, né, de repente isso pode estimular a direita daqui do Chile a sair da berlinda como estão agora, também através de golpe, como também já aconteceu em outros momentos na história do Chile, né? A própria Francisca lembrou muito bem em 73 e em muitos outros momentos da história do Chile, onde os movimentos sociais pareciam que iam dar uma grande virada no país e foram destruídos da forma com que a direita sabe fazer, né? Então, isso, eu espero que o Bolsonaro não tenha sucesso pelo Brasil e também para que isso não se transforme numa inspiração para o Chile e para outros países também. Com isso que eu encerro a minha participação. Muito obrigado. Gracias, Víctor. Muito interessante. Paola, finalmente, o que você pensa que pode acontecer, que puede suceder durante los próximos meses en Chile? Sí, qué bueno que se mencionó el movimiento social de las mujeres, el movimiento feminista, porque creo que el movimiento feminista es muy efectivo para todo aquello que cuesta reconfigurarse o armarse, para los grupos de jóvenes, para los grupos de AFP, del sistema previsional, o de otros grupos, cuando el movimiento feminista toma aquellas demandas, resultan muy efectivas porque resultan muy lógicas en la voz de las mujeres, porque logran cuestionar las estructuras de este sistema. Y creo que para los próximos meses lo que viene es poder sentir el poder constituyente. El movimiento feminista lo logra y las tesis lo logran también cuando logran extender aquella performance, o sea, poner en el cuerpo el poder de cuestionar y hacer eso extensivo socialmente. Yo creo que más allá de que hoy día estemos
en casa, que estemos en una cuarentena, que estemos con todo nuestro ser hacia adentro, es algo que lo experimentó el cuerpo social y eso va a tener una expresión, espero, en el proceso constituyente. Va a llegar el momento, por más que quieran tenernos en casa, por más que quieran tenernos inmovilizados, en donde eso que se logró se va a volver a expresar. Y creo que también es importante que trabajemos aquello que logró arrebatar el movimiento feminista a estas estructuras de poder, de pensar que el poder estaba en el Parlamento, de que el poder estaba en el presidente, porque el poder hoy día sigue estando en los movimientos sociales, que se organizan, que se autogestionan, a pesar de la pandemia, del miedo, con todas las dificultades, pero eso no terminó, no acabó aún con un contexto de pandemia. Creo que hay que observarlo y creo que hay que trabajarlo y sobre todo motivarlo a través de nosotros, de nuestras pequeñas estructuras en las que hoy día podemos movernos. Así que espero que el poder constituyente se siga fortaleciendo. Gracias, Paola. Muito interessante também. Eu aproveito de agradecer a cada um de vocês, Francisca, Paola, Victor, especialmente ao professor Wagner pelo convite. Para mim é muito significativo, como disse no começo, pelo fato de ser chileno. E eu, para finalizar, queria dizer que, independente do que cada um, de cada posicionamento ideológico, é importante entender que o modelo neoliberal é um modelo realmente nefasto e que tudo que alguma vez se diz sobre o socialismo não é mais que uma reflexo do que realmente é o neoliberalismo, um modelo que serve a uma minoria, que enriquece uma minoria e que só é possível de ser aplicado mediante profunda repressão. Vemos isso no Chile, no Brasil, e eu espero que podamos continuar nos encontrando, debatendo, tomara que em outro cenário, não físico, não geográfico, sino outro cenário social. E agradeço também a cada uma das pessoas que participou do debate. Ok? Muito, muito obrigado. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Valeu, muito obrigado aí. Chao. Tchau, tchau.